Ahí vamos. Pareciera que ¿Cuál? Listo, Quali. Piali Tonalti, Ken Quito en Moyolo. Nano toca, Lucía Valencia, Huenica Titztoque, Viernes, Chicoasecawitz, Pan Radio Rutas. Nopa, Tlanonotzaloni, Campatitlastoa, Huantimotlachtlanilía y Carrutas Compartidas. Naman Titztoque y Ninguanya Victoriano de la Cruz. Tonahuatlamachtica, Tlen 2017. Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Lucía Valencia y estamos otra vez en viernes a las 6 en Radio Rutas, el pequeño programa de entrevistas de Rutas Compartidas. El día de hoy nos estará acompañando Victoriano de la Cruz, quien ha sido nuestro profesor de náhuatl en Rutas Compartidas desde 2017. También nos acompaña que Felipas, Kaya Shishulas Kash y Tata Victoriano, Abema Sakula Malian de Julenak y Nasa las llamen, Charco Macho Gachimbo. Sigo con. No, dale. Bueno, Tata Victoriano, de Posteca Napot, Hini Iriet Keren, Galingan Veracruz, y más comunidad en Napot, en Galingan Chicontepec, Ka Alicia Lenga Shinima, en Inde Iriekak, Huasteca Potosina. Inde Maulengulita, ame más a recibir y culicheri cambe. En Galingan lingüística mesoamericana y más, bueno, Kumanchi quiere Arisha Lingashin, Ciesas. Inde Tata Victoriano, Arish Pashinia, Tembin Weshulin, Hulenpin, Inde Wandakwan, Nawak, Kainde Wani Kambe, Karakatachan, traducir Itiaish, Inder Wandakwaringo, Nawak. Libros que era escrito. Gracias, Felipe. Gracias. Les contamos un poco a los compañeras que no hablan purépecha. Sí, claro que sí. Ahí sí es cierto. Pareciera que todos hablan purépecha, ¿verdad? Pero sería bueno. Sería muy bueno, pero no. La realidad es otra. Bueno, les comentamos que Victoriano es originario de la comunidad de Tepoxteco, en Veracruz, de una comunidad que se llama Chicontepec, de la región huasteca. Él estudió lingüística mesoamericana en el CIESAS, lleva 10 años enseñando su lengua y acompañando en la enseñanza, y ha traducido diversos libros y documentos. Muchas gracias, Felipa. Muchas gracias, Victoriano, por acompañarnos hoy. Nos da mucho gusto después de tantos años de ser tus alumnos. Pues Nelia Tiyolpaki Nama. Y pues quisiera empezar por preguntarte cómo llegas hoy, o como me enseñaron a decir por allá en la Huasteca, Tlenquisto Moyolo, ¿qué dice tu corazón hoy, Victoriano? Tlaxcamati, Lucía, Tlaxcamati, Felipa, Niyolpaki, Panitiotlak, Tiontlastose, Sepil, Tlatoxin, Nochinopeca, Toguampoyoa, Tlenamansi, Techita, y Pan Xayacamochtli, Facebook, Huanquino, Noyolo, Paki, Huanojiamo Cuesoa, Huanojia, Nelyolpaki. Huanquino, Nicatitztoque, Lucía, Tlaxcamati, Pan Panamatzi, Pan Rutas Compartidas, Nopeca, Quisa, Totlastol, Tlaxcamati, Nojia, Felipa Reyes, Pan Pacaquisti, Purepecha, Tlastoli, Nelian y Olpaki. Pues muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Victoriano de la Cruz y desde luego estoy contento de compartir en esta entrevista trilingüe, purépecha, español y la lengua náhuatl. Muchísimas gracias, Lucía, y desde luego a todos los alumnos, alumnas que están ahí viéndonos en esta entrevista. Así que pues muchas gracias por permitirme desde luego también platicar quizás un poco desde lo informal, desde lo cotidiano, y eso me agrada. Muchísimas gracias, Tlaxcamati. Dios me amo. Bocolisha, wala. Bueno, esa fue la primera pregunta, ¿verdad? Bueno, enseguida quisiéramos saber
o que nos platicara un poco de Tepoxteco, de cómo es la comunidad. Escachatzin ayan waxan nani nahashish que hini en chai rieka en cha hini baratiham escatzan ayan dog nani nasan ni hangashin. Muy bien, pues Teposteco se ubica a 18 kilómetros de la cabecera municipal que se llama Chicontepec, Chicometepetl, el lugar de los 7 cerros. Pertenezco a la región que se llama Huasteca Veracruzana. Teposteco, donde mi ombligo por allá está enterrado y próximos días por allá estaré, yo creo que entre jueves y viernes estaré en mi comunidad saludando a los tíos, tías, familia, primos, primas y más o menos habitamos unas 450 personas de manera permanente, pero próximos días seguramente triplicaremos esa cantidad por el periodo vacacional, ¿no? Entonces, por ahí estaremos compartiendo sobre todo nuestra lengua, nuestra cultura, reforzando nuestra gastronomía, degustando diferentes guisos que hacen todas las personas por allá, así que pues desde luego, y si alguien se anima a ir a mi comunidad, es invitado, invitada, está invitada, podemos vernos en Chicontepec, de ahí nos trasladamos a la comunidad, de verdad, sinceramente les digo, y ojalá, ahorita me encuentro acá en el estado de Xalisco, entonces, próximos días por allá estaremos en nuestra comunidad visitando a todos los familiares. Y pues Teposteco es una comunidad nahuablante, desgraciadamente solamente preescolar tiene educación bilingüe, primaria, secundaria, preparatoria no lo tienen, entonces pues es un poquito quizás tardíamente cuando como victoriano, es decir, desde mi formación, desde la educación básica, no tuve en este caso accesos de materiales en mi lengua materna, porque en preescolar prácticamente pues carecíamos de materiales y desde luego en primaria, secundaria no se abordan el caso de la lengua materna, ¿no? Adelante. Pues sí, hemos escuchado, ¿no?, de muchos de nuestros compañeros hablantes de muchas lenguas originarias esta situación, ¿no?, de pues falta de materiales y en el caso pues de las escuelas bilingües, este asunto de que las escuelas sean pues bilingües muchas veces nada más en el nombre, ¿no?, pero no hay ningún esfuerzo por hacerlo pues una cuestión real, ¿no? Pero que al final de cuentas se traduce solamente a educación bilingüe porque un maestro que habla español y la lengua originaria de la comunidad habla, por eso ya ajá, es bilingüe, pues, pero no en sí como realmente debiera de ser. Pues. claro, claro. Sí, efectivamente, lo que comentan, creo que, digamos, una escuela bilingüe, lo que quisiéramos nosotros tener es que haya materiales en ambas lenguas, es decir, así como se analiza, no sé, algún texto básico, no sé, de geografía, ¿no? Por ejemplo, en primaria, ¿no? Sí. O matemáticas o español. Ojalá nosotros tuviéramos también ese tipo de conocimiento desde nuestras propias lenguas, donde el docente, el maestro, la maestra, pues tuviera esas aptitudes lingüísticas y esa actitud lingüística también para que se mostrara, pues, en este caso, al servicio de los educandos, es decir, todos los niños, las niñas deben estar aprendiendo y reflexionando desde su lengua. Y justamente es el reto principal, ¿no?, que enfrentan muchísimas comunidades de los diferentes pueblos originarios de nuestro país. Claro, de acuerdo. Y pues en esa línea, ¿no? Interesante que, pues, o bueno, a mí me llama la atención que habiendo, pues, crecido en este espacio donde había, pues, una comunidad nahuablante, pero no existían los materiales, pues, ¿cómo fue que empezaste a enseñar el náhuatl, no? ¿Ken tipeji titlamachtis náhuatl? ¿Ken elki temachtiani tlamachtiquet victoriano? Tlaxcamate, Kena, Timati, Hipanmiak, Tlamante, Pamaya, Kemate, secundaria, preparatoria, Guanmiak, Miak, Tlamante, Tipa, Pan, licenciatura. Efectivamente, creo que desde nuestra educación básica, pues la lengua siempre se mantuvo en nuestras casas, desde nuestros abuelos, abuelas,
los tíos, tías, vecinos, primos, etcétera, ¿no? A pesar de que era una especie de, yo le llamo lengua secreta, porque al final los propios docentes no nos permitían libremente expresarnos en nuestra lengua, ¿no? Entonces, como que ellos se sentían, quizás nosotros mismos, así mismo no nos sentíamos avergonzados, ¿no? Porque al final nosotros era como de manera cotidiana, pero de repente los docentes a veces como que nos avergonzaban de nuestra lengua, ¿no? Y nos minimizaban en el sentido de que no querían que usáramos de manera libre nuestra lengua. Entonces de esa manera pues fuimos desarrollando nuestra lengua desde el seno materno, y en la secundaria igual nunca vimos nada de nuestra lengua materna, mucho menos en el telebachillerato. La situación, al menos en Veracruz está la modalidad telebachillerato, y hasta en la licenciatura, que esto sería ya en el 2001, a finales del 2001, cuando llego a Zacatecas, conozco otros amigos, amigas por allá que ya estaban trabajando más con la lengua, es cuando me entero de que hay un corpus enorme, ¿no?, de documentos, tanto documentos contemporáneos como documentos de siglos pasados, ¿no? Y justamente cuando vi textos del siglo XVI, dije, pues, ¿dónde he estado, no? ¿Por qué también en el sentido de una negación la propia institución formadora de estos conocimientos, ¿no? ¿Por qué no tenía este acceso a corpus de analizar simplemente quizás el tema, ¿no?, del territorio, el tema de la violencia que se generaba en el siglo XVI por contacto, muchísimo contacto con otras culturas, ¿no? En este caso, no solamente me refiero a la cultura española, ¿no?, sino entre culturas de los diferentes pueblos, ¿no? Había muchos conflictos también, ¿no? Y no, pues me imagino que fue como hay un gran encuentro, ¿no? Con todo esto y, pues no sé, me imagino que también el inicio de un movimiento pues hacia la traducción, el trabajo desde la lengua, ¿no? Un montón de cosas que has hecho y pues que te admiramos un montón acá desde Rutas. Ka problem kerma en cha wandan takanoje kerma en cha misma en cha himaha kase en cha rietin bopkia ka uta shisha no unya ses hulen pinya indena ben cha ulena kasia ka kase tishka se paniran tamisha par nimitinia como mero chiranda meya char wanda guarano ka sandar como problem sanda keshinia parimacha como Firipucha engash tamish nirangasha yekania como machengash como que era ciudad que an Firipin gashano ka no shunya no shmalania mero irieta kimboya ka no unia como ses kulengulinia que como chuina. Es un problema muy grande. La comunidad, estando en su comunidad, se enfrenta como que a esta forma de no poder o no tener las herramientas para poder ahora sí que hacerlo libremente, y que tuvo que irse a otro lado y en ese otro lado encontrar lo que a él le va a servir posteriormente. Entonces, imagínense pues el problema de todas las personas que en algún momento estamos en una ciudad grande, que pues para nada es como la comunidad, y pues aún así tienes que seguir conservando, ¿no?, tu lengua. No, pues ahora sí que lo vuelvo a repetir, ¿no?, el maestro victoriano. Bueno, quisiéramos también que nos comentara qué es lo que más le gusta de enseñar el náhuatl. Ambet sandat sitishin inder charwanda cuarencha hulenping. Y un segundo antes de que nos contestes, Victoriano, también un momento para decirle a todas las personas que estén mirando la transmisión que estamos al pendiente de sus comentarios, de lo que nos quieran preguntar, que le quieran preguntar a Victoriano, a Felipa o a mí. Los estamos escuchando y ojalá estén al pendiente porque esperamos poder enseñarles algunas palabritas de purépecha y de náhuatl hacia el final. Y ya, ahora sí, perdón, Victoriano, adelante. Bien, muchas gracias. Y desde luego ahí todas las personas que están ahí conectadas, pues igual hagan sus preguntas en náhuatl, en purépecha o bien en español, así que pues en formato trilingüe. Bien, ¿qué es lo que más me gusta? Yo creo que desde luego, Felipa, Lucía, a todo el público que nos está viendo en esta tarde, yo creo que cuando aprendemos un idioma o estamos empapándonos de esta cultura,
yo creo que hay muchos elementos que nosotros podemos vincularnos como mexicanos, como mexicanas, como mayas, como purépechas. Es decir, hay muchísimo conocimiento que está detrás de cada lengua, es decir, de cada expresión verbal, de cada verbo, de cada sustantivo, de cada adjetivo que lo pronunciamos de manera cotidiana. Hay mucho de fondo. Un ejemplo que he puesto en un par de ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros decimos cortar, en español se dice cortar la maleza, o cortar la caña, cortar la hierba mala, ¿no? Cuando está como detrás de, no sé, por ejemplo, sembramos la planta de maíz y hay que limpiarle. Es decir, a la planta, en español se dice cortar la maleza, cortar la hierba. En el náhuatl se dice nitlaixtzonteki, nitlaixtzonteki. Esto significa ni, que es yo, tla es algo, ish significa ojo, tzontli significa cabello y teki significa cortar. Entonces, como yo corto los cabellos y los ojos a través de algo o con algo, ¿no? Es decir, yo corto los cabellos y los ojos, cabellos y ojos, con algo. Ese algo puede ser con machete, con asadón o con otro instrumento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos que trabajar muy de cerca con la naturaleza o el cuidado de la naturaleza, y no es casualidad, Lucía, Felipa, que el 85% de la flora y la fauna está en territorio indígena, eso no es casualidad, es hay una conservación detrás y en nuestra cosmogonía está, es decir, al traducir libremente al español, yo corto la maleza, en el náhuatl estoy diciendo, yo corto los cabellos y los ojos de algo. ¿Qué es ese algo también? En este caso es la propia naturaleza de la tierra, lo que le llamamos a veces como Tonantlali, que es nuestra madre tierra, ¿sí? Entonces, creo que desde luego estamos vinculados directamente, aunque en el español lo perdió o quizás nunca lo generó, o el latín propio quizás nunca generó ese tipo de construcciones, pero el cuidado de la naturaleza está tan presente en la vida cotidiana. Entonces, los alumnos, las alumnas que están aprendiendo un idioma, pues hay detrás un fondo, ¿no? Ahora, lo que quiero decir también, sin idealizar a mi cultura, o a la cultura purépecha, o la cultura maya, ni tampoco folclorizarla. Este es otro ámbito, ¿no? Es decir, a veces la folclorización, que ya veremos próximamente en los diferentes estados, donde hay elecciones municipales y les ponen coronas, les ponen xochicóscat, collar de flores a diferentes alcaldes, y se me hace un poquito muy obsoleto eso. Y también discurso, ¿no? Que está detrás de ahí, ¿no? Con nuestros indígenas. Yo no soy de ellos, ¿no? Y seguramente Felipa coincidirá conmigo. No somos de esa clase política, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas, desde luego, cuando nosotros compartimos nuestra lengua, lo hacemos con amor. Y alguien me decía por ahí, es que, un profesor, ¿no? Un profesor también de educación básica me decía, es que mi hijo no le enseñé náhuatl porque él no va a poder comprar una computadora en náhuatl. Le digo, bueno, pues ¿se va a dedicar su hijo a comprar computadoras y a vender? ¿O acaso al día siguiente o después de la compra no va a poder usar la lengua? Es decir, la lengua como tal se usa en todos los ámbitos, los 364 días del día y aparte en el sueño, ¿no? Es decir, soñamos también con ese pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que desde luego, o a la gente, pues digamos, las lenguas son útiles. Las lenguas como tal, a pesar de que las han minimizado o inferiorizado, nosotros somos orgullosas de ser hablantes de esta lengua. Al final, lo que le hicieron a mi papá o a mi mamá avergonzarse de esta lengua, nosotros quizás ya no estamos en esa sintonía, es decir, nosotros somos orgullosos ser hablantes de esa lengua y ojalá que los jóvenes, chicos, chicas que por ahí nos están escuchando, profesores, docentes, que nos están viendo, actualmente estoy viendo aquí más de 30 personas conectadas, que nos están viendo en vivo ahorita, yo creo que hay que hacer reflexionar, es decir, nosotros como mexicanos, mexicanas y de otros grupos, pueblos originarios, pues hay que aprender 2, 3, 4 lenguas y no es malo, es decir, al contrario, si yo voy a la zona, por ejemplo, la zona yaqui, me gustaría conocer algo de palabras de yaqui, ¿no? O la zona huirárica, que aco, que petioriene, o netiteba, o bien en la zona purépecha, que acabo de estar ahí por ahí hace 3 meses, por ahí, Tzintzuntzán, ahí andamos por allá, con otros amigos, amigas, y también en la zona maya, por ejemplo, ¿no? Por citar alguno, es decir, hay muchas lenguas también que están en muy alto riesgo a desaparecer, y eso es lo más triste también, que el propio Estado mexicano no hace muchas cosas o acciones positivas para revalorizar las lenguas y que los jóvenes puedan sentirse orgullosos de pertenecer a esa cultura,
¿sí? Es lo más triste, porque ¿cómo se va a sentir un joven orgulloso, chico, chica, si en su primaria no le enseñaron náhuatl o cualquier lengua? En secundaria tampoco, en preparatoria tampoco, en universidad menos. Una que otra por ahí se va al área de humanidades, se entera de que hay lenguas indígenas y es cuando dice, oye, ¿dónde he estado, no? O porque hay una negación. Así que pues yo creo que somos casi 127 millones de mexicanos y ¿por qué no somos trilingües? Hay que preguntarnos o a veces cuestionarnos, ¿no? También. Muchas gracias, Victoriano. Pues sí, totalmente de acuerdo. Igual yo en mi proceso aprendiendo el náhuatl he descubierto un montón de cosas, ¿no? Que me llaman mucho la atención, como cuando he visitado pues regiones en donde se habla náhuatl, yo creo que una de las cosas que más me ha llamado la atención es pues el nombre de las plantas, de los animales, de las actividades del día a día y así, ¿no? Y como que me he quedado con la seguridad pues de que la lengua está conectada con el territorio, ¿no? Con las plantas que están ahí, con la vida que se vive allí, ¿no? Y que por supuesto que tiene sentido que la defensa de la lengua y del territorio vengan de la mano, ¿no? Porque si conoces las cosas y las puedes nombrar, entonces tienes una relación con ellas, ¿no? Y pues nada, de alguna manera nosotras como alumnos y alumnas, pues nos relacionamos con el territorio de Felipa en Capacuaro, con el territorio de Victoriano en Teposteco, ¿no? Y pues no sé, yo les agradezco un montón esa experiencia. Y que más que, como decía, ¿no? La compañera que de este pues mensaje que nos comparte Victoriano, de la persona que pues no va a pedir computadoras en agua todo el tiempo, pero más que realmente conocer una palabra, pues al conocer la lengua estás conociendo una cultura, no toda una cultura, no una parte solamente, sino es un conjunto, pues un conjunto completo. Claro. Y nos comentan en el Facebook, nos pregunta Virginia Abundis, ¿cómo se dice en náhuatl la defensa de la tierra es lucha de todos y todas? Perdón, nuevamente, ¿me pueden repetir la frase? Sí. La defensa de la tierra es lucha de todos y todas. Ahorita también en Purépecha, a ver. La defensa de la tierra es lucha de todos y todas. Sí. En náhuatl, digamos, un primer acercamiento, es decir, ahorita como repensando esta frase, sería Tlatehuilistli, Munequiti Palehuise Tinochime. Tlatehuilistli, Munequiti Palehuise Tinochime. Es una primera aproximación a la traducción. Tlaxcamati, Victoriano. Y muchísimas gracias por ahí. Bueno, en Purépecha, habría que hacer como que hincapié en la cuestión de la defensa como de pueblo. Nosotros somos más como defensa del pueblo que del territorio. Entonces, tierra o territorio, digamos, en la cultura purépecha no tiene como tanta fuerza, ¿sí? Tendría que ser más como pueblo, como comunidad, como irieta, o sea, un pueblo, ¿no? Entonces, sería Cuapin es defender. Cuapin, Juchua, irietan. Yaminduch, Nanakech, Katatakech, o sea, hombres y mujeres. No sería todos y todas, pues sería establecer los hombres y las mujeres. Oye, ya. Voy a voltear la entrevista, pero me da curiosidad. Aprovechemos que es trilingüe. Irieta es Irieta, perdón, es la comunidad. Ajá. Forma parte de la comunidad, por ejemplo, también como el río, el agua, las plantas, sí, los animales, todo, exactamente. Claro. El ojo de agua, o sea, todo eso es como uno solo, pues. Claro. El Altepe. Igual que si se fijan en otras culturas, es territorio, pero estamos hablando de que, por ejemplo, algo que conozco un poquito más, que es de la cultura wixárika, el territorio es también así, o sea, es el territorio, pero no hablan solamente de la superficie, ¿no? Sino que hablan de que en ese territorio, en ese espacio geográfico, existe esa deidad, esa esencia, ese algo a lo que ellos están conectados. Entonces, así nosotros, o sea, es irieta, es la comunidad, pues el pueblo. Y estamos hablando de todo en su conjunto. Sí, posiblemente podemos vincular en el agua con el término altepetl,
que es atl, agua, y tepetl, montaña o cerro, y deriva el término pueblo o ciudad. Claro, claro, viene ya dentro del mismo nombre. Tienes toda la razón. Sí, sí. No lo había pensado. Qué bien. Ay, pues Virginia, hola Virginia, estás muy al pendiente de la transmisión, qué chido. Nos pasa otra pregunta. ¿Podemos exigir en las primarias, secundarias que tengan la población de habla originaria que se den clases en su lengua? Sí, definitivamente. Y esto no solamente, digamos, compete a pueblos originarios o pueblos indígenas, sino a toda comunidad, es decir, mestizos, mestizas, que, digamos, en zonas urbanas, imagínense, aquí en Guadalajara, ¿no? Que los niños y las niñas desde educación básica estén formándose de manera bilingüe o trilingüe. En este caso el inglés no lo podemos desvincular, porque ya sabemos, ¿no? Pero también, por ejemplo, se puede aprovechar para trabajar de manera curricular, y eso es curricular obligatoria. Cuando hablo de currículo, es que se puede trabajar con purépecha, con otras lenguas originarias en varios estados. Es decir, por ejemplo, la zona de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, pues sería obligatoria, tanto indígenas y no indígenas, la lengua maya, o sonora, o con la lengua chaqui. En el caso de Jalisco, posiblemente esté huerrárica, náhuatl, purépecha y mixteco, ¿no? Es decir, por la alta densidad poblacional que existe. Es decir, ya no compete solamente a pueblos indígenas, sino desde educación básica. Imagínense, Lucía, digamos, si un niño, una niña que está en educación básica, le enseñan 3 lenguas desde educación básica, pues va a crecer quizás sin tantos complejos que tenemos como adultos, ¿no? Es decir, puede aprender, puede comunicarse y lo puede tutear, es decir, nosotros podemos tutearnos en otras lenguas. Cuando hablamos del diálogo, el diálogo no solamente se puede generar en el español, podemos generar en otras lenguas originarias, ¿no? El diálogo que se hace de manera comunitaria, de manera permanente en la zona purépecha, en Santa Fe de la Laguna o Santiago de diferentes lugares, ¿no? O en Mije, o en Ayuc, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que desde luego están obligadas ya el Estado mexicano, digamos, por todo el marco jurídico internacional, nacional y estatal, la Ley General de Educación insiste, es decir, afirma que las diferentes lenguas originarias deben ser atendidas de manera obligatoria, y el niño, la niña, en su educación básica debe salir hablando y escribiendo su lengua. ¿Y cómo poder garantizar eso, no? Es decir, cuando hay docentes también que no tienen la competencia lingüística necesaria para estar frente a grupo. Sí, ese es un problema nacional e internacional y demás, ¿no? Y creo que desde luego hacemos votos, ¿no? Para que las propias secretarías, donde hay presencia de pueblos originarios, pero también sabemos por la alta migración que ha habido, por ejemplo, Nuevo León no hay una Secretaría de Educación Indígena, pero tiene una cantidad poblacional de personas que han llegado en los últimos 5 o 6 décadas y otras más recientes, y no tiene atención a pueblos originarios. Es decir, posiblemente sí haya, pero son personas que están como de manera optativa y extracurricular, y eso ya no puede ser, Lucía, Pablo, Rutas y demás compañeros que nos están viendo. Incluso los estudiantes lo saben. Es decir, si fueran de manera básica, ¿no? De manera obligatoria, pues yo creo que nosotros quitaríamos esos complejos que tenemos como adultos, ¿no? Es que ¿para qué voy a aprender náhuatl? ¿Para qué voy a aprender purépecha? Es más, hasta mis amigos me critican porque estoy aprendiendo huerrárica. O hasta mis amigos y mis amigas me critican porque le estoy dando tiempo a purépecha o a náhuatl o a yaqui, etcétera, y cuando ellas o ellos quisieran estar conmigo, ¿no? Es decir, tenemos complejos como adultos, ¿no? Sí, y esto desde luego tenemos que ver, ¿no? De qué Un manera comentario podemos rápido. colaborar. Adelante. Un comentario rápido antes de pasarle la pregunta a Felipa. Sinaí nos está viendo. Saludos, Sinaí. Dice Sinaí. Yaku, Sinaí. Sinaí es la miembro más joven de Rutas. Que si pueden ir a las primarias, cuando sea presencial, a darle charlas a los niños para enseñarles algo de las lenguas, que a ella le entusiasmaría muchísimo aprender, y que ella sí está de acuerdo que en su escuela se enseñe náhuatl, purépecha, huirrárica. Y Sí, bueno. Muy bien.
Para que lo anoten en su agenda. Sí, por favor. Sí, bueno, quisiera comentar y poquito abonar aquí a nuestro entrevistado victoriano respecto a la exigencia, ¿no? Como tal de que las escuelas pues tengan ahora sí que esta forma de educación. Creo que sí sería lo más conveniente, como dice Victoriano, sería comenzar el diálogo desde vaya, el ejemplo de Sinaí, ¿no? O sea, cómo el haber participado y estar aquí activamente aprendiendo una lengua le hace que su mentalidad sea diferente. De que el otro día, bueno, me voy a permitir comentarlo, a ver si no se enoja Becky, respecto a la tarea que ella tenía, ¿no? Y cómo la forma en la que ella contesta es totalmente diferente a la que puedes ver en otros niños que nunca han tenido un contacto con una lengua, que nunca han tenido, pues esa forma o estar observando, ¿no? Porque creo que cuando ella viene aquí eso es lo que hace, ¿no? Entonces creo que sí sea, y aparte cuando eres joven, cuando eres niño, pues realmente dicen, ¿no? Por ahí que cuando somos pequeños es cuando somos una esponjita, es cuando todos nos cuestionamos. Entonces, al aprender las palabras y si nosotros que somos grandes y nosotros que hablamos una lengua, no me dejará de mentir Victoriano, que nosotros que sabemos hablar una lengua y estamos aprendiendo o aprendimos una palabra de otro compañero, se nos hace tan magnífico, puedes decir, ay, o sea, cómo esto se relaciona con como lo que ahorita nos comentaba, ¿no? Del pueblo, de todo lo que hizo. Entonces sí es como que muy importante y creo que no estaríamos como hasta ahora en la situación de gobernabilidad ya como tal, seríamos otros ciudadanos, realmente seríamos otros ciudadanos si partiéramos desde una educación así, conociéndonos todos, pero bueno, eso es algo, ¿cómo se dice? Cuando algo que quieres que sea y no es. Bueno, ajá, lo mío. Pero bueno, no hay que entristecernos y mejor pues hay que echarle para adelante, ¿verdad? Y bueno, hay que sacarle el más jugo que podamos a Tata Victoriano. Entonces le vamos a preguntar, Ambe hueca linchachije, para quien te no sin yoka. ¿Qué hace falta para que las lenguas originarias no se pierdan? La primera que se me viene a la mente, y eso lo he reflexionado también, es la exigibilidad de estos derechos. Es decir, nosotros tenemos todo, en el sentido todo es tenemos ya un marco jurídico bien consolidado, pero los pueblos desde la comunidad no todos están y todas están enteradas de estos derechos. Entonces, ¿y qué pasaría? Es decir, hay una ley, desde la Ley General de Telecomunicaciones, donde se exige también que tanto radios y televisiones públicas y privadas deben de difundir las lenguas originarias. ¿Qué pasaría, Lucía, Felipa, si nosotros el 50% le dedicamos al español? Es decir, la programación natural sería en español, por ejemplo, digamos el 50%, 12 horas del día, ¿no? Otras 12 en las diferentes lenguas a las que sea, ¿no? Es decir, si en la zona maya se habla, pues, maya español principalmente, pues que le dedican el 50% de esas radios públicas, porque son fondos públicos. Es decir, nosotros como pueblos originarios aportamos muchísimo desde nuestro territorio, porque ahí sí expropia, ¿no? Ahí sí la minería, el agua no está en zona urbana. Sí, eso lo sabemos. En Zapopan yo no he visto un manto acuífero de manera permanente donde se saque agua, ¿no? O a la propia Guadalajara. Viene de Chapala y es del pueblo Coca. Es decir, nosotros, todas las personas que debemos estar involucradas, yo creo que desde luego pintaría una actitud más positiva a todos estos pueblos. Y creo que tendríamos para nuestro propio sistema de educación, alimentación, salud y lo que venga, ¿no? Así que yo creo que desde luego debemos estar como copartícipes, indígenas o indígenas, debemos de hermanarnos cada vez más y exigir estos derechos, ¿sí? Y si las radios públicas no lo quieren, bueno, pues entonces que haya personas, instituciones que realmente den la libertad de ser usuarios de sus propios medios de comunicación, porque a veces tristemente también el propio Estado, algunas entidades federativas, porque son radios comunitarias, entonces dicen, bueno, no sé si está hablando mal de mí, dice el Estado son personas al final, ¿no?
Pero esas personas, como no entienden la lengua, piensan que de manera permanente estamos atacando el Estado. Eso no es la función del lenguaje. El lenguaje se usa en todos los ámbitos. Así como podemos hablar de cultura política, es decir, desde la política de nuestros pueblos, también podemos criticar y ver las actitudes positivas que tiene la legislación mexicana en materia política, pero también podemos hablar de salud, podemos hablar de alimentación, podemos hablar de nuestros términos jurídicos o nuestras propias instituciones y cómo consolidarlas, ¿no? Al fin y al cabo también abogamos por una independencia mental, cultural e idiosincrática, es decir, desde nuestros pueblos, qué queremos y cómo queremos desarrollarnos, ¿no? Claro, y bueno, eso me hace pensar en dos cosas. Uno, que cuán frágil es el Estado, que porque alguien esté hablando en otra lengua, existe como esta, uy, no, seguro es contra, ¿no? Seguro es un, no sé, como un complot, seguro van a hacer algo en contra. Muchas veces las personas de los pueblos originarios ni se interesan, ¿no? De lo que esté pasando en el Estado, ni saben así como de qué va. Se organizan en su espacio y ya, ¿no? Y les viene y les va lo que se haga a nivel Estado. Y la otra cosa que me hace pensar es, bueno, ajá, justo como decías tú, ¿no? Si las radios públicas no les interesa, bueno, hay que ver cómo nos organizamos para formar radios que transmitan de maneras diferentes, ¿no? Como se hacen con las radios comunitarias, pues por todo el país, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, tenemos, pues está tu programa de radio victoriano que ha logrado ahí sobrevivir, está el programa de Benjamín, ahí saludos en la Coyotera los domingos a la mañana, entonces como que algo me hace pensar que ahí se van dando unos pasitos, ¿no? Para tomar las radios, ¿verdad? Poco a poco. Sí, yo creo que está bien, y está bien que dijera mi madre, que me tengan miedo aunque no me respeten. Y yo le decía, ¿cómo es eso, mamá? Pues si te tenemos miedo, forzosamente te tenemos que respetar, ¿no? Entonces, así, paso a pasito, pues tendremos que abarcar esos espacios, ¿no? Que pues nos corresponden, igual que a cualquier otra persona que vive pues, en el Estado mexicano. También revisar, ¿no? Esa parte legal que decía Victoriano, en el que está pues un marco jurídico muy abundante, desde las lenguas, desde los derechos individuales, colectivos, de las personas de comunidades indígenas, pero que sin embargo, pues al final de cuentas, es simple papel y que pues no logramos avanzar mucho, ¿no? Y que a veces también nosotros como personas de comunidades, pues sí, tratamos como de decir, esa ley, ese acuerdo, esa normativa no me sirve porque yo no veo, o sea, literal no veo claro mis derechos, entonces quiero que se cree otra cosa más, pero por lo mismo de que todo lo que ya está, no lo vemos, ¿no? La cuestión que decía Victoriano, de hecho la ley así lo establece, que cualquier ciudadano puede solicitar cualquier servicio en su lengua, pero no, o sea, vas a una institución, por ejemplo, de salud, y si te estás muriendo y no puedes hablar bien español, pues como puedas, pero lo tienes que hablar, porque si no, pues no te entienden, no te atienden. ¿Qué más quisiéramos que llegar y decir, me duele algo o siento esto, y que hubiese un traductor, ¿no? Con la enseñanza del ámbito de salud, pero que supiera hablar tu lengua y que supiera entenderte lo que tienes y lo que quieres que te atiendan, ¿no? Pero pues todavía no llegamos a ese punto, pero vamos a llegar. Sí, justamente esto es lo que comentaba Felipa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si le quisiéramos pedir a la Secretaría de Salud cuántas personas contrató en esta pandemia en las diferentes lenguas nacionales, pues yo creo que nos quedaríamos así como, ¿cómo es posible, no? O cuántos spots de manera permanente escuchamos y cuántas personas contrataron para que ayuden, justamente porque, digamos, los enfermos y enfermas estamos y hemos estado en todos los ámbitos, es decir, ciudades, rurales, etcétera, ¿no? Al contrario, quiero mencionar que precisamente en el ámbito de salud, en esta temporada, espacio de pandemia, la Secretaría de Salud, y si alguien me está viendo de Secretaría de Salud, sí, de veras que tomen cartas en este asunto, porque había intérpretes, habría intérpretes contratados por la Secretaría de Salud
que estaban asignados a hospitales como el Hospital Civil Nuevo y el Viejo, que es donde llegan más personas de comunidades indígenas a atenderse. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora sí, en la lógica de Victoriano y de todos es, hay una pandemia, por lo tanto va a haber más personas de comunidades indígenas que tienen que solicitar la atención médica, pues entonces, si no contrato más gente, por lo menos tengo esa gente que está ya contratada. No volvieron a contratar a esas personas. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que muchas personas que usted, Victoriano, no me dejará mentir, que es una cadenita. Siempre una persona que ya se atendió en X centro de salud, hospital o como sea, sabe que en esa área existe una persona que les va a facilitar o les va a ayudar, por lo menos a los trámites básicos que se tienen que hacer para que los puedan atender. Pero ya no estaban. ¿Y qué es lo que hacían? Pues recurrir con personas pues que conocen o que saben que conoce un poquito la ciudad y que se va a poder mover y sabe los trámites. Pero sin embargo, el sector salud ya no contrató a esas personas. Entonces, ahora sí que creo que es algo que nosotros, o no sé si estamos mal, que nosotros vemos lógico que si hay pandemia es cuando más debes de contratar gente para que atienda el tema, al contrario de estar, pues ahora sí que descontratando, ¿no? Sí, creo que estuvo muy fuerte eso. No sé si a Victoriano tuvo como mucho, pero en la cuestión de, por ejemplo, Purépecha, hubo muchos compañeros que vinieron, que nosotros, como he dicho, pues abrimos muchos asentamientos en diferentes partes y muchos se enfermaron y así, o sea, no tenían quien les auxiliara dentro de la institución de salud. Y a mí, bueno, a mí lo que me impacta es como ante este pues desinterés, como los compañeros, las compañeras de las diferentes comunidades se han organizado para pues, este vacío y desinterés del Estado, pues no sé, o sea, igual tenemos que vivir, entonces nos tenemos que organizar y vemos quién traduce y quién acompaña. Y no sé, al inicio de la pandemia, pues no se me olvida cómo juntaron despensas y las fueron a repartir a los compañeros, a las compañeras, a las familias y así, ¿no? Y todo porque, pues, no sé qué estén cociendo ahí arriba, pero pues, no les interesa, ¿no? Exactamente. Entonces, de hecho, creo que todos coincidíamos en ese tiempo que todo comenzó más fuerte, que las familias que son comerciantes o que somos comerciantes y que tenían que vender en la calle ya no lo pudieron hacer, pues obviamente la fuente de trabajo se limitó, ya no había, ¿no? Entonces, hasta se nos hacía gracioso a los compañeros que estuvieron juntando las despensas y eso, que íbamos a instituciones, y pues no voy a decir marcas para no perjudicar más, pero íbamos a las instituciones a solicitar ese apoyo para la gente y un proceso larguísimo, o sea, un proceso larguísimo para poderles otorgar una pequeña despensa básica, ¿no? Para que se apoyaran y sin embargo con todos los compañeros que hicieron ese tipo de colectas y ya habían entregado 2 o 3 veces. Cuando la institución a cargo de las comunidades indígenas, pues 5 meses después, ¿no? Fue cuando entregó, entonces sí está, que a veces digo, no es tanto pues las personas que están al frente, sino que todo el sistema, realmente es todo el sistema. Oigan, 2 segundos, son las 7, empezamos un poquito tarde, ¿tienen tiempo para quedarse unos minutitos más? Y porque se puso muy buena la plática. Ya sé. Y tenemos ya 3 preguntas del chat, ¿se las puedo pasar? Sí, claro. Va. Bueno, hablando de leyes y normativas, Dora Granados pregunta, ¿se ha llevado la propuesta ante las autoridades para que exista la formación multilingüe en todos los niveles educativos? ¿Y quiénes deberían o deberíamos luchar por esto? ¿Quiénes deberían? Yo creo que todos, todas, digamos, como mexicanos, mexicanas y mestizos, indígenas, no indígenas, todos. Es decir, la sociedad yo creo que desde luego tiene que exigir, y yo lo he dicho, Lucía, no sé si te acuerdas, es decir, si un mestizo o mestiza que no conoce las lenguas originarias es porque su propio Estado, es decir, el Estado mexicano le está negando. ¿Sí? Entonces, creo que por eso deberíamos comprometernos todas para que se pueda realmente gozar de esos derechos y pues, si yo quisiera comercializar o simplemente quisiera dialogar o escuchar música como lo hago a veces en Purépecha o en Otomí, en Huerárica, pues sería un disfrute, ¿no? Sería un halago y
digamos, yo escucho esa música, ¿no? Aunque muchas de estas músicas no sé cuál es el contenido literal o metafórico, ¿no? Pero ¿qué más sería interesante o armónico para mi corazón escuchar piezas y entenderlas en la lengua original? Ahora, desde luego creo que la pregunta con respecto a Dora, saludos, Dora ya está en náhuatl en nivel 1, 2, Dora, así que pues saludos hasta Jalapa, Veracruz, me parece que se encuentra allá. Entonces, creo que hay una corresponsabilidad directa, es decir, instituciones de todo tipo, privadas, no privadas, porque hay un tema que hoy se ha usado mucho, es el tema de la inclusión. ¿Sí? Donde las personas deben estar como gozando esos derechos culturales, no culturales o lingüísticos, etcétera. Y creo que y la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué autoridades, si se le ha exigido, ¿no? Que se haga una formación multilingüe? Yo creo que lo hemos dicho muchísimas veces, pero parece que hay oídos sordos todavía. Y esto por qué lo digo? Porque a veces en diferentes instituciones y campañas electorales, mucha gente aboga, ¿no? Por las lenguas y también decirlo, no todos los partidos políticos usan el tema de lenguas originarias o pueblos, etcétera, ¿no? Muy pocos partidos han trabajado con estas lenguas, ¿no? Entonces, actualmente, nuestro amigo, colega que ha estado en Rutas Compartidas, Natalio Hernández, está coordinando la primera universidad de las lenguas indígenas de México. Posiblemente va a ser en Milpa Alta. Ahora, ¿cuántas lenguas se van a abordar? El análisis, los textos, el discurso, la propia enseñanza de estas lenguas, ¿van a ser desde las lenguas originarias o desde el español? ¿Sí? Entonces, las universidades interculturales, ¿sí? También tienen muchos fondos públicos y lo que he visto es que se hace más en español y muy poco enseñanza y reflexión desde sus propias lenguas, ¿no? La educación básica incluye secundaria y preparatoria y también en ninguna secundaria a nivel nacional, mucho menos en preparatoria, abordan currículas donde de manera obligatoria la enseñanza de estos idiomas. No hay. Entonces, ¿cómo el joven al llegar a la licenciatura se va a sentir orgulloso de su lengua? No, porque no la conoció. Es más, ni le presumieron de que había documentos de todo tipo donde se hablaba, ¿no? Desde sus propias lenguas y con la propia filosofía y razonamiento propio desde su cultura, ¿no? Entonces, a veces hay una desvinculación y sobre todo, pues ahorita hay mucha movilidad. Sí, en este caso, yo actualmente estoy aquí en Tlajumulco, pero también estoy viajando permanentemente a Jalapa, Veracruz, por un trabajo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros organizarnos, ¿no? Como mexicanos, mexicanas y conocer más de nuestro país, ¿no? Yo quisiera también contestar la pregunta, aunque no fue para mí, a Dora, pero creo que todos podemos participar para que esto en algún futuro pues sea una realidad. Pero, bueno, aparte de todos los trabajos que ya se están haciendo, que nos comenta Victoriano, ¿no? Que son paso a pasito, ahora sí que como granito de arena, pero van avanzando. Digamos, desde lo más común, ¿qué es lo que puede hacer Dora, por ejemplo, como madre de familia, como hermana, como hija? ¿Qué es lo que puede hacer? Es muy fácil. A veces en las propias escuelas se hacen o se crean talleres en los que se pide precisamente la participación, ¿no? De los familiares, de alguien. Se hacen unas como semiconsultas de cómo abordar los temas o qué temas abordar en la educación de los niños. Desde ahí podemos todos participar. Exigir de esa manera que se incluyan temas de pueblos indígenas dentro de las escuelas. Desde ahí creo que nos pudieran apoyar todas las personas, o sea, no solamente nosotros, porque decía Victoriano, esto es una tarea de todos, así es, pero pues yo como familia de casa, ¿qué puedo hacer realmente? Eso, no firmar cualquier documento que nos den en la escuela de que ya estamos de acuerdo en que el ciclo escolar va a ser así o que mi opinión es igual que mi compañera de al lado. Eso, creo que eso es una de las cosas en las que debemos de participar todos, de no emitir una opinión general de como todos los demás y firmar cualquier documento, porque a veces en la práctica es así.
en donde nos piden alguna información o una junta o algo y nosotros firmamos. Lo que queremos ya es salirnos de la escuela porque tenemos otras actividades. Creo que ahí si nos regalan un poquito de tiempo en este sentido y plasmamos ahí que además de todo lo que están viendo, quieren esa parte con la educación indígena que existiera, creo que desde ahí podemos empezar también, ¿sí? Como cualquier persona, pues. Digo, porque a lo mejor Victoriano, que es profesor, pues él tiene muy claro lo que puede hacer. Lucía, desde su actividad profesional, laboral, comunitaria, sabe lo que puede hacer. Pero una persona del diario, cotidiana, creo que desde ahí podemos empezar. Gracias, Felipe. Sí, definitivamente concuerdo con lo que dice Felipa. Y esto, digamos, si nosotros conocemos estos elementos que hay de nuestro país, podemos eliminar un poquito, bajarle esos renglones al racismo o ese clasismo que hay, ¿sí? Porque a veces nos categoriza como pueblos indígenas y todos, ¿no? Grupo vulnerable, ¿no? Todos. Y no es así, es decir, las propias comunidades se han organizado y defienden muchísimas acciones propias y la pobreza, digamos, el término pobreza, entre comillas lo pongo, hay muchas personas muy ricas en las propias comunidades, ¿sí? Entonces, y que en las ciudades hay mucha más carencia, lo que he notado también. Cada vez más se ha visto, ¿no? Ese reflejo, ¿no? Entonces, yo creo que desde luego podemos aprender mucho de lo que hay desde lo rural, desde lo urbano, y ver de qué manera podemos empatar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Muchas gracias, Victoriano. Sí, seguramente hay muchas cosas en la vida cotidiana que pueden hacerse, ¿no? En el día a día, entre todos y todas, ¿no? Y hay que seguir, pues, firmes, ¿no? En esta postura es lo más importante, pienso. Y bueno, entre las cosas del día a día que pueden hacerse, una es inscribirse a talleres de náhuatl. Nos mandan preguntar que cuándo sería el próximo taller de náhuatl. Ahorita vamos más o menos a la mitad del curso. Vamos a terminar el curso y tener un festival de lenguas originarias, como solemos hacerlo al final, va a ser el 24 de abril. Y más o menos 2-3 semanas después de eso, esperamos abrir un nuevo ciclo de náhuatl. Y bueno, también nuestro compañero Bernache, Ewir y Rob nos escribe desde la sierra, y nos dice, Neihuama, saludos desde la sierra, Neihuama United de Rutas Compartidas. Que Aku, que Perewerie. Nekari no paine. No voy a decir la otra porque mis compañeros de la comunidad prioritaria me van a regañar. Pero los que ya saben lo que sigue. Ahí queda. Oye, hay otras preguntas. Sí. Hay muchas preguntas. Ay, no, qué emoción. Qué padre que nos están escuchando. Sí, ¿quieres leer la otra? Sí, hay una que dice y que me suena muy interesante y que nunca me la había yo preguntado. Don Victoriano, ¿cómo es la lengua de señas aprendida por alguien que su lengua es una lengua originaria? Una pregunta complicada de responder, debido a que sabemos que hay una lengua de señas mexicana, es decir, en especie de estándar desde el español, ¿sí? Pero no hay una lengua estándar de señas de un pueblo maya o de un pueblo zapoteco o del pueblo purépecha. Entonces es un trabajo por hacer. Sí, desde luego está el tema de, digamos, a nivel familiar, digamos, ya en el ámbito comunitario, familiar, estas personas son integradas en la vida cotidiana. No siempre pasa así en todos los pueblos, ¿no? Ver de qué manera se puede apoyar. Yo creo que sería un reto también para las personas que están aprendiendo, por ejemplo, el sistema braille, ¿sí? Hay muchos problemas también en la comunidad, por ejemplo, en el sentido de agudeza visual, por ejemplo, el sistema braille o la propia
lengua de señas desde la propia cultura, desde la propia, simplemente, por ejemplo, para el caso de náhuatl y purépecha son lenguas aglutinantes que hacen palabras más largas, ¿no? ¿Cómo representar mediante la lengua de señas, en este caso de purépecha, de náhuatl, de zapoteco, de yaqui, etcétera, ¿no? Es un reto y tenemos que ir viendo de qué manera poder abrir también ese espacio, ¿no? Audio. Ahí va. Perdón, es que no sabía. ¿Qué porcentaje de hablantes de lengua indígena que estudian una carrera técnica o profesional apoya a sus comunidades y no se olvida de sus raíces? Por favor, don Victoriano, y después le secundo. Esto es un poco complicado, digamos, creo que no hay, al menos no tengo los datos numéricos que puedan sustentar esto, pero creo que recientemente las universidades interculturales están haciendo un papel fundamental para el trabajo desde el ámbito comunitario. Hay programas de educación, desarrollo comunitario. Ahora, hay instituciones, por ejemplo, la propia UNAM o el Politécnico o la Autónoma de Zacatecas o la Universidad Veracruzana, que ya están trabajando con lenguas originarias. Quizás de manera incipiente digo, porque no es toda la currícula, ¿no? Sino es optativa el que quiera aprender y sin el que no quiere, pues otra lengua, ¿no? Pero es quizás no sé si es el 1% o menos de la gente que está activa en estos procesos. Hay otras partes, digamos, hay otras áreas, digamos, tengo un primo, por ejemplo, que es físico matemático, ¿no? Quien le saludo, Abraham de la Cruz, que está allá en Zacatecas, Zacatecas capital, ¿no? Es decir, está en otro ámbito, desde la física y la matemática es como aporta a nivel social o a nivel desarrollo de todas las comunidades, ¿no? Ahora, hay otras personas que están desde la física, desde la química, desde las matemáticas, desde la arqueología, desde la antropología, todas las áreas, hay personas que están ahí. Por ejemplo, tengo un amigo que es el subdirector de etnología en el INA, por ahí está nuestro compa, ¿no? O también, por ejemplo, nuestro profesor Rafael Navavite, que es tiene el programa de maestría, es el primer coordinador del primer programa de maestría en náhuatl. Es decir, quizás es un porcentaje muy, muy reducido. Imagínense si nosotros si estuviéramos activos el 100%, nosotros gobernaríamos este país. Así lo dejo. Qué fuerte, Victoriano. Yo creo que remataste y yo ya no tengo nada que decir. Pero sí, esta parte de regresar a la comunidad, creo que a veces también se idealiza, ¿no? A veces las personas quieren o creen que una persona de una comunidad indígena va a estudiar, se va a superar y forzosamente tiene que regresarse a la comunidad. Pero a veces no necesitas regresarte como tal a la comunidad para ayudar a tu comunidad, ¿no? Desde diferentes ámbitos, desde lo que tú sepas, es como ayudas a tu comunidad, ¿no? Creo que, bueno, Victoriano es un ejemplo, él pues es maestro, ¿no? Entonces, estamos ahorita aquí con él, es un claro ejemplo de que está ayudando a su comunidad desde el ámbito que él conoce. Su servidora, soy de profesión abogada, y desde mi ámbito, aún y cuando no regreso como tal a mi comunidad, a vivir, a radicar a mi comunidad, dentro de lo poco que yo sé, trato de apoyar a mi comunidad, a gente de mi comunidad, pues una asesoría, una orientación, y muchas veces, a veces, creo que lo he repetido en otras ocasiones, a veces con una orientación, con un decirle, esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer, con eso la persona y la comunidad tiene claro a lo que se afrenta o las consecuencias de lo que quiere hacer, ¿no? Y creo que así es como cada quien ayuda a la comunidad, pues no es tanto como realmente que tengas que regresar a la comunidad y hacerlo desde ahí, pues, sino que creo que el regresarle algo a tu comunidad depende como de la perspectiva que tengas, el regresarle algo, pues, ¿no? A tu comunidad. Yo quisiera decir también que para como son las universidades en México, las escuelas, el estudio y así, yo creo que están construidos para hacer que la gente se olvide planteando como, por ejemplo, una carrera de física, pero yo no conozco, ¿no? La
física es una de las formas del conocimiento, pero también existen todas estas otras, ¿no? Que son muy interesantes y que los compañeros conocen y podemos seguir dialogando con ellas. No, o sea, como que las carreras muchas veces te plantean, este es el conocimiento único y olvídate de todo lo demás, ¿no? Y pues desde ahí, yo creo que cada persona que decide seguir en contacto y seguir colaborando en su comunidad está resistiendo contra un golpe en su forma de ver el mundo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, reconocimientos. Y hablando de golpes, dice Alberto Rivera al comentario de Tata Victoriano, dice, fue un golpe al hígado al sistema. Eso de gobernar, ¿no? Eso esperamos, sí. Sí, yo creo que desde luego les propongo que contestemos una última pregunta, porque ya nos extendimos un montón. Jack Panquecito Cota nos pregunta si existe algún formato para exigirle a una universidad pública que ofrezca clases de náhuatl o alguna lengua originaria. No hay un formato. No hay un formato específico, pero si uno se va con la ley en la mano, es decir, mira, estos son mis derechos, y también exigirle al coordinador del programa o el coordinador de la licenciatura, y a su vez se exige también a través de los alcaldes o a través de las personas desde la propia comunidad, va con los documentos en mano. Yo creo que desde luego se puede exigir esos derechos, ¿no? Ahora, abogando un poquito lo que decía también nuestra compañera Felipa, yo creo que desde luego se puede hacer muchísimas cosas y hay muchísimos actores que están trabajando a través de su cultura. Unos lo hacen a través de la educación, otros a través de la música, otra vez de las parteras, otra gente que hace composición, otra gente que está dando desde la propia comunidad, ¿no? Por ejemplo, el cuidado de la tierra, son agentes muy importantes, ¿no? Es decir, desde la propia vivencia cotidiana de la comunidad, son agentes que están luchando y están resistiendo pese a todo, ¿no? A mí me gustaría hacer una cita, Lucía, si me permiten, de un pensador, entre comillas lo voy a poner así, porque cuestiono su pensamiento, se llama Rafael Ramírez, ¿sí? Decía Rafael Ramírez, pongo la cita, dice, pero si tú, refiriéndose a los docentes, pero si tú, para darles nuestra ciencia y nuestro saber, les hablas en su idioma, perdemos la fe que en ti teníamos, porque corres el peligro de ser tú el incorporado. Comenzarás a habituarte a emplear el idioma de los niños, después irás tomando sin darte cuenta las costumbres del grupo social, étnico a que ellos pertenecen, luego sus formas inferiores de vida, y finalmente tú mismo te volverás un indio, es decir, una unidad más a quien incorporar. Eso que te digo no es una chanza para reír, sino una cosa seria. La vida entera de los pueblos se condensa en un lenguaje, de modo que cuando uno aprende un nuevo idioma, adquiere también nuevas formas de pensar y aún nuevas formas de vivir. Por eso yo considero cosa muy importante el que tú sepas enseñar el castellano como Dios lo manda, es decir, sin traducirlo al idioma del niño. Debes tener mucho cuidado a fin de que tus niños no solamente aprendan el idioma castellano, sino que también adquieran nuestras costumbres y formas de vida que indudablemente son superiores a las suyas. Este es un texto de Rafael Ramírez. En la política castellanizante, hay que pensar en dónde estamos, qué política, qué visión tenemos de los pueblos originarios. ¿De qué año es ese texto, Victoriano? No tengo la cita completa, pero buscar Rafael Ramírez es justamente de los asesores de la política vasconcelista. Ah, claro. Pues yo creo que es un pensamiento muy claro, ¿no? O sea, sí lo pensó muy bien, porque realmente eso es, o sea, eso pasa, ¿no? Ahora sí que eso nos hicieron a nosotros, pero a la inversa, ¿no? Nosotros ahora sí que nos adoptamos a ese sistema, a esa lengua, ¿no? Y si hubiera sido lo contrario, pues qué maravilla, ¿no? Hubiese sido indígena. En eso andamos, ¿verdad? Pues no, o sea, sí existe, yo creo, en el deseo de aprender una lengua originaria, el deseo de acercarse un poco a las formas de vida de los pueblos originarios, ¿no? Así es. Yo lo creo realmente.
Sí, totalmente los minimiza desde Ay, el no, qué pensamiento, desde el ver. lenguaje, ¿no? Inferioriza, minimiza todas estas culturas. Claro, claro. Pero bueno. No todo está No, pues, perdido, yo creo que definitivamente, perdón, adelante. No, no, dale, dale, dale. Sí, digo que no todo está perdido. Yo creo que los pueblos 68, según datos del propio INPI, incluso el Instituto Nacional de los, digamos, de las lenguas originarias, 68 y un poco más, algunas lenguas están como están trabajando algunas personas para documentar y posiblemente hay más de 70, 75, 80, no lo sabemos cuántas exactamente lenguas existen en nuestro país, ¿no? Pero hay lenguas en muy alto riesgo, Virginia, Lucía, que la gente tiene que también enfocarse. ¿Sí? Es decir, hay que aprender también otras lenguas originarias, quizás el purépecha, el náhuatl, el otomí, zapoteco, yaqui, maya, son lenguas que tienen mucha presencia a nivel nacional porque son las que tienen como un número mayor de hablantes, pero también como la lengua coca le pasó aquí en Jalisco, o otras lenguas, por ejemplo el cascán en el sur de Zacatecas, hay muchas lenguas que quedaron en desuso y justamente la política es cómplice, ¿no? Decía nuestra compa Yasnaya Aguilar, ¿no? Que las lenguas no mueren por sí solas, ¿no? Sino las matan, ¿no? Y sabemos quiénes son los corresponsables o responsables directos. Y como una pregunta final, Victoriano. Tlen tiquistosquia no huampoyohuan tlen tlahtoanahuatl. Kena, no Wampoyowa, no Wampoyowa, mis amigos, amigas, yo creo que desde luego tenemos que hacer alianzas. Nuestro país, para el caso de la lengua náhuatl, estamos en 16 entidades federativas, ¿sí? 16 entidades federativas, entonces tenemos que hermanarnos, tenemos que dialogar entre nosotros también, tenemos que ver de qué manera podemos hacer puentes y juntar, hacer propuestas que puedan ayudar a nuestra sobrevivencia, ¿sí? Yo creo que ya ha habido una política lingüicida y etnocida, y entonces yo creo que tenemos que ver qué para el futuro, es decir, en 2050, si realmente vemos a nuestra lengua viva, o en el 2080, en 2100, entonces, ¿qué queremos nosotros como nahuablantes, como purépechablantes, como mayablantes? ¿Hacia dónde va dirigida nuestra cultura, no? Entonces tenemos que juntarnos, tenemos que platicar, tenemos que dialogar y ojalá, ¿no? Que más alumnos, alumnas conozcan y aprenden y se la pueden aprender, ¿no? Pues qué chido, ¿no? Es decir, puedan valorar parte de nuestra cultura o nuestras propias dogmas de pensamiento, nuestras propias filosofías, sin idealizar y sin, pues como digo, folclorizar nuestras culturas. Así que pues yo creo que Lucía Pablo, dos Lucías, Lucía Tonali, que también está muy dura trabajando ya con el náhuatl, ya tiene una fluidez bastante increíble. Lucía, saludos Lucía Iscali, también a Pablo, Pablo Caballero, también a Vanessa Villalpando. Lucía, tú sabes que Vanessa Villalpando fue la primera persona corresponsable que me invitó a Rutas Compartidas. Un saludo enorme a Vanessa Villalpando y los demás compañeros de Rutas. Yo creo Saludos, que Vane. tenemos que cada vez hermanarnos y ver de qué manera podemos colaborar, ¿no? Y pues eso, yo invitaría también a mis compas nahuas, amigos, amigas, pues hay que ver de qué manera podemos ir uniendo puentes para que nuestra lengua al menos se garantice la sobrevivencia en el 2100, ¿no? Cuando menos, lo pongo, entre comillas, desde luego. ¿Y tú, Felipa, algo que quisieras decir Pues, para terminar? pues nada, muchas gracias. Tata Victoriano, en Gatizán ya han charwandakwas en Ulenda, que en Gatizán ame masan ayang undayam también shani tamakiano, yang ishuya ipalak pinimbo. Pues gracias, don Victoriano, por compartirnos su lengua, su enseñanza y todo lo que usted ha vivido pues en su trayecto de vida. Y pues nada, pues agradecer, ¿no?, a todos y pues sí, sigan participando, hablen una lengua. Creo que además de hablarla, conozcan una lengua, ¿no? A veces a lo mejor no es tan necesario que hablen una lengua, pero si la conocen, saben palabras, ya creo que es mucho avance. Bueno, empiezan las vacaciones. Victoriano. Tlaxcamati. Tlaxcamati Miak Victoriano, Tiyolpaki Timitz Itak, Timitz Itake,
Kena, pues Nelia, nada, Nixkia, Wellis, Miak, Tohuampoyowan, Pewa, Momachtianáhuatl, o Mosenquilia, Momachtia, o Mosenquilia, Tuastoa, o pues Nani, Yolpaki, ni Tlastoa, ni Yolpaki, Juan Miek Tlascamati para ta Victoriano, Pampa Miek Tlamantli, Nama Nigmati, pues Tati, Tinechtiliki. Tlascamati Miek. Tlascamati nochi Momachtiani, Nahuatlahtoani. Para Nochimetl Techkaki. Cualtito, Tlascamati nochi nopeca, Guacolisha, Walá, y Catlahtoli Chol. Tlahtoli Nojía, saludos a los compañeros que están enseñando la lengua maya, Estela Mayo, Felipa Reyes, para la lengua purépecha, Toño Jayoneme, para la lengua guerrárica. También ojalá que otros compañeros se acerquen y ver de qué manera podemos apoyarnos, colaborar y desde luego para que nuestra lengua, al menos para el 2100, sus notas, es decir, las notas que están haciendo registros, en el 2100 la guarden ahí en un registro por ahí, dijeron, aquí se aprendió o se estaban enseñando estas lenguas originarias, ¿no? O en el 2200. Entonces, yo creo que desde luego tenemos que ver, ¿no? De qué manera podemos trabajar y pues ahí estamos al pendiente. Yo creo que desde luego muchas gracias a Rutas Compartidas, saludos a Vanessa Villalpando, saludos a todos los que colaboran desde Rutas, también nuestros compas de ahí de Genera Alternativas, que en un primer momento estábamos ahí colaborando junto con ellos, también por ahí Brujas Carpinteras, Tlascamati, Nojía, Noche Nopeca, Tlenitztoque, Huanquino, Tiyolpaquise, pues aprendemos a acercarnos, no vale, desde luego vale mucho la pena conocer, y vienen las vacaciones, justamente les iba a comentar, ojalá puedan darse una vuelta, por ejemplo, en alguna comunidad originaria, platicar con la gente, sí, platicar, dialogar. Yo creo que si hay gente, digamos, por ejemplo, digamos, en la zona purépecha, que muy cerca, por ejemplo, ya sea la gente que está aquí en Guadalajara, digamos, puede llegar a Santa Fe de la Laguna o seguramente en Quiroga, de Quiroga se puede trasladar a alguna comunidad y quizás platicar ahí, detenerse un ratito, ¿no? En la comunidad y platicar con la gente, y eso es lo más interesante, ¿no? El aprendizaje de otra cultura. Y pues yo creo que hay 68 lenguas y culturas con diferentes pensamientos y pues aquí estamos, ¿no? Luchando para nuestra sobrevivencia a pesar de hay mucha contracorriente y pues aquí estamos. Aquí estamos y aquí estaremos. Muchas gracias, Victoriano. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias por todas las preguntas y pues esperamos verles dentro de 15 días, los viernes a las 6 en Radio Rutas. Un saludo. Cualtito, Tlaxcamati, Teipanok.